Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos aquí, amigos de la India. Hoy, martes 30 de mayo del 2017, vamos a hacer la sesión número 28 del libro Introducción al Agni Yoga. Esto está basado en el libro del mismo nombre, Introducción al Agni Yoga, de Vicente Beltrán Anglada, un libro que consta de 33 capítulos y se escribió en Barcelona y está escrito bajo el signo de Géminis del año 1981. Estamos en el capítulo 11, estamos acabándolo, la línea de rayo. Concretamente, la sesión anterior la finalizamos en esta diapositiva, que dice lo siguiente. Dice, esta conciencia de grupo va emergiendo poderosamente por la presión del primer rayo sobre el corazón de los seres humanos de buena voluntad de todo el mundo. Dicha presión, acentuada sobre los discípulos de los distintos ramas de la jerarquía, ha creado una vinculación superior con el ángel solar de sus vidas y, técnicamente hablando, les ha preparado para la iniciación. Hablando de la iniciación, debemos volver a la línea de resoluciones por el Señor del mundo para esta época, la progresión del espíritu de solidaridad en los discípulos mundiales determinará el momento justo de la iniciación. Aquello que hablamos, que cuanto más abarque tu corazón, cuanto más podamos integrar el aspecto humano dentro de nuestro corazón, el aspecto del servicio a nivel grupal, antes tendremos la iniciación. Continúa. La iniciación viene como consecuencia del establecimiento de un núcleo de comunicación entre los individuos y la sociedad. Por lo tanto, hoy la iniciación te la van a dar por el trabajo de la calle, no por el trabajo de tu casa, en el estudio, ni en tu grupo cerrado, sino conviviendo con los demás. Al utilizar el término conciencia social, utilizado frecuentemente por el maestro, me refiero, tal como él lo hace, a las bases espirituales de servicio creador a la humanidad, sin las cuales no puede ser conferida la iniciación. Con lo cual, recalcamos la semana pasada, o hay manifestación del alma en cualquier faceta de la vida personal, o realmente iniciación no puede haber, porque no podemos tener un compartimento estanco, oculto, donde ahí no entre lo que es la luz del alma y el servicio del alma. El discípulo ha de ser algo más que un simple conocedor e intérprete de los misterios. Ha de convertirse en el propio misterio, que está conociendo e interpretando. Logrado esto, y utilizando muy cuidadosamente mis palabras, puedo decir que el discípulo no solo ha de pedir, sino que aún debe exigir la iniciación, ya que se ha descargado del compromiso kármico de los hechos y situaciones que atañen a su propia personalidad y vive profundamente la vida mística del alma. Nos quedamos en la interpretación de la descarga de la carga kármica. Una forma de desapegarse del karma, ¿cómo sería? Superándolo, que sería técnicamente hablando lo más correcto, ya lo he transmutado y por lo tanto ese karma no existe. O actuando de tal manera que lo puedo transmutar en la medida en que estoy tan centrado en lo que hago que me olvido de que, por ejemplo, me falta una mano, de que, por ejemplo, estoy en una familia que no me quiere, o que estoy con un grupo que no acabamos de tirar adelante, o en un mundo que es muy contrario a las ideas de la buena voluntad, por ejemplo. Sí, exactamente. Si actuamos de tal manera que abocamos toda nuestra conciencia al trabajo diario y cada minuto o cada segundo de nuestra vida, nuestra conciencia de vigilia, está abocada a buscar esa quietud, esa serena expectación o ese estado contemplativo, hasta donde podemos llegar, por supuesto, evidentemente el karma, tal y como lo entendemos, no actúa. ¿Por qué no actúa el karma? Porque nosotros llamamos karma aquello que suponemos que nos impide servir, es decir, manifestar el alma. Y en el fondo estamos muy equivocados, porque nuestro servicio, lo que vayamos a hacer para la sociedad, va a tener el matiz de ese karma que supuestamente rechazamos y del cual renegamos, teniendo en cuenta que nos equivocamos nuevamente,
porque si renegamos del karma que tenemos, es decir, de esa parte que no nos gusta tanto, porque no queremos aplicar el cuarto rayo, no estamos trabajando correctamente. Deberíamos pensar entonces que gracias a esas circunstancias tenemos más elementos y más posibilidades de evolucionar. Pero claro, hay que reconocer el marrón, hay que mirar el marrón y hay que tragarse el marrón, pero no porque lo digan, sino porque a uno le apetece comerse lo que ha creado en vidas anteriores. Uno ha cocinado un plato, ¿verdad? Eso es el karma. Si me sale muy bueno, ¿qué? ¿Qué dharma más bueno tengo, verdad? Si me he pasado en el azúcar o si me pega el arroz, ¿qué digo? Vaya karma que tengo, ¿verdad? Pues es lo mismo, solamente hay que cambiar el punto de observación. ¿Alguna pregunta de esta diapositiva de la anterior sesión, de la número 27? ¿No? ¿Continuamos? Glosando esta línea de resoluciones del Señor del mundo a nuestra época, hay un dato muy importante a ser expuesto, y es el de que, por grandes y apremiantes que sean las dificultades del presente y por caótica y confusa que aparezca la situación mundial, el ánimo del discípulo se mantiene tenso y expectante y ve, a través de cada uno de los acontecimientos del tiempo, la gloria de la acción creadora del Señor del mundo. Esto fue escrito en Géminis, bueno, se fue publicado, acabado, entregado a prensas, en Géminis en mayo finales de mayo del 81, que era precisamente cuando él hacía los años, era su revolución solar, el 25 de mayo, era cuando él cumplía años. Han pasado un poco tiempo, ¿no? Desde el 81 hasta ahora, ¿cuánto han pasado? 36 años, ¿no? Aproximadamente, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo está el mundo hoy? Está un poco más revuelto, ¿no? Está mucho más revuelto que ahora, mucho más, porque por esa época todavía el tema de los Balcanes no acababa de explotar, acabó explotando. Aquí tuvimos un susto el 81 tremendo, con un golpe de Estado que no funcionó, y aparentemente no funcionó. Y hemos visto después cómo cayó la Unión Soviética, cómo se reintegró parte de los antiguos países del telón de acero, se reintegraron en la OTAN y en la Unión Europea, cómo Alemania se pudo finalmente reunificar y buscar su propósito, que lo estamos viendo ya cuál es, ser el guía y estandarte de Europa, por ejemplo. Cercano Oriente sigue el problema igual, pero ahora el agravante es que se ha destruido Siria. El terrorismo a nivel internacional es una grandísima multinacional que genera unos recursos infinitos y que está montado precisamente para meter miedo a la población. Y a pesar de ello, él habla 30 y tantos años atrás, el discípulo se siente plenamente dispuesto a servir. Porque precisamente lo que nos motiva o nos debería motivar a manifestar el equilibrio más sublime, más exquisito, es los conflictos que apreciamos por doquier. Si diéramos cada día las gracias, pero de corazón, de una forma sublime, de identificación con la raíz de los problemas, nos daríamos cuenta que nosotros formamos parte de la solución del problema. Se suele decir siempre que entre el problema y su solución solamente hay un paso. De hecho, es una pequeña apertura de conciencia entre el problema y la solución del problema. Y el problema no ha acontecido en Siria, ni aconteció en Alemania, ni en Francia con el auge de la extrema derecha. El problema es la conciencia de los seres humanos. Cada vez que los seres humanos piensan en el mío, en el yo, para mí, esto mío, esto lo quiero, tú no vales, tú no tienes, yo tengo más, etcétera, etcétera, vamos generando una nebulosa negativa donde los ángeles involutivos, los egregores, estos que generamos los humanos, actúan. Y cuando ellos actúan, las consecuencias, ¿cuáles son? Materializar los malos pensamientos que los humanos vamos generando. Por lo tanto, ¿qué deberíamos hacer aquí? Como discípulos o aspirantes a ser discípulos algún día aceptados, yo prefiero llamaros discípulos, independientemente de si sois conscientes de que formáis parte de un ashram o no. Sí que os puedo decir que en clases internas estáis, punto. No digo más. Por lo tanto, entendamos una cosa. Si no hubiera conflictos en el mundo, ¿cómo nuestras conciencias aburguesadas hasta la saciedad en el primer mundo en el que vivimos,
porque vivimos en el primer mundo. Y el que lo ponga en duda, que ahorre un poquito y se vaya a algún país de América, algún país de Asia, algún país de Europa o vaya a algún país del este de Europa y va a ver lo que son las limitaciones. Hola. Entonces, viendo eso, vamos a poder darnos cuenta que estamos en el primer mundo. Por lo tanto, si estamos en el primer mundo, tenemos la obligación moral de hacer lo posible por manifestar el más exquisito equilibrio, es decir, acercarnos al plano búdico, ese punto, esa meta en la cual, que como por propia evolución nos corresponde, una vez entendamos y resolvamos la segunda, la tercera y nos acerquemos a la cuarta iniciación. Pero hay que decir una cosa, si actuamos como sí, como el tibetano nos decía, como el venerable maestro Hual Hul nos enseñó el cómo sí, estamos movilizando las fuerzas de la personalidad para que realmente puedan actuar en un nivel de conciencia que la iniciación ya es algo que está a punto de resolverse. Y fijaos lo que hemos leído antes, hay que pedir obligatoriamente la iniciación. ¿Por qué? Porque cuando uno pide la iniciación, lo que le está diciendo a la jerarquía, oye, estoy dando un paso al frente. ¿Por qué no lo hemos hecho? Pues porque tenemos miedo al cambio. Porque una iniciación es cruzar una puerta y la seguridad de que vamos a ser los mismos no te la puede dar nadie. De hecho, nadie que ha cruzado la puerta ha vuelto a ser la misma persona o la misma conciencia. Por tanto, ahí radica el problema de la iniciación. No porque me van a tirar por un precipicio para ver si tengo miedo, no. Es que cuando se cruza la puerta mágica ya no hay posibilidad de retornar. ¿Veis la dificultad que entraña? Pero veis también el aliciente que supone para un discípulo, para un estudiante de la sabiduría eterna, poder vivir en este karma mundial, donde poder practicar, por ejemplo, el Agni Yoga, que es esa serena expectación, esa vida no abocada a la satisfacción material, sino la vivencia del mundo causal. ¿Somos capaces de vivir así? Pues adelante con los conflictos. Por eso todas aquellas personas que en un momento de debilidad nos dicen, es que yo quiero vivir en un mundo de paz, perdona, tú tienes miedo a los conflictos. A que no lo decimos, ¿verdad? Porque no es cortés, pero aquí lo podemos decir, ¿verdad? Si analizamos la vida de cada uno, nos vamos a hacer una siguiente pregunta. ¿Creéis que si no hubiera sido por las dificultades que hemos tenido, que cada uno de nosotros conoce de sí mismo, no de los demás, de sí mismo, hubiéramos llegado a donde hemos llegado? Que a lo mejor puedo decir que no es nada, pero suficiente para el alma. ¿Qué creéis? ¿Que si no hubiera sido por los conflictos os hubierais movilizado? No. Una vida burguesada regalada que te lo tiene todo, te lo da todo, la prueba la tenemos. Esta generación que nació con la democracia, muchos de ellos ni ganas que tienen. ¿Por qué? Porque han tenido unos padres, no todos, muchos, que si ropa de marca, que no te falta un plato, y a los 30 años el niño pues no ha trabajado, la niña. ¿Sí o no? Esto de quejarnos de que el mundo del trabajo es muy negativo y no pagan nada, cuando yo empecé a los 14 años, yo cuento lo que me pagaban a mí, lo que tenía que hacer, seguramente que mucha gente se escandalizaría. Pues como yo, en aquella época había montones. Y tengo que decir una cosa, a mí no me levantaron la mano, pero yo he conocido gente, cuando yo empecé a trabajar, que tenían 18 años, en el año 72, que les habían zurrado algún encargado en algún taller, Eso lo he visto yo, no me lo ha contado nadie. Por lo tanto, cuidado, que ahora lo vemos. El que tengamos miedo al cambio es porque tenemos miedo a desapegarnos a unas ciertas cosas. Tenemos miedo a perder la conciencia que tenemos. De hecho, una iniciación es pasar un arco, vamos a ver en estos temas, pasar una puerta, y una vez la pasas, vas a salir, pero vas a salir para servir, no para volverte atrás. Pero te has dejado en la puerta, te has dejado tu identidad. Eso es lo que cuesta, ¿no? Eso es la identidad que tenemos, el apego a ese egregor que hemos creado nosotros, que se llama personalidad. Claro, si pudiéramos vivir en el día a día el olvido de la personalidad, es decir, estando profundamente atentos, ya no nos daría tanto miedo la iniciación, porque la iniciación por sí mismo no son las pruebas solamente son desapegos, pero desapegos a unos niveles que no imaginamos todavía, porque uno de los más profundos es el espiritual. Eso que creemos, incluso el apego al Agni Yoga nos lo van a quitar. ¿Cómo? Alterándonos continuamente.
metiéndonos cada día una piedra en el zapato, más conflictos. A ver si ese apego que tienes lo transmutas en una conciencia inasequible al desaliento, como se decía antes. Ojalá, ojalá, ojalá vengan las pruebas para cada uno, para todos. Continúo, dice, abierto completamente a las influencias de las energías cósmicas y triunfando progresivamente de las pruebas kármicas sometidas a su profunda experiencia e inteligente control. No hay razón, por tanto, para sentirse desalentados, solitarios o deprimidos. ¿Por qué? Porque es la voluntad de ¿quién? Del Logos. Del Logos. ¿De quién creéis que es el karma en último extremo? ¿Quién es el responsable? Además, técnicamente el tibetano dice una cosa en un libro de, no sé si es psicología esotérica o no sé qué parte es, no lo recuerdo. Técnicamente los humanos no generamos karma. ¿Qué es entonces esto? Un espejismo. Técnicamente, ¿sabéis por qué? Pues porque no tenemos vivencia del mundo de las causas. ¿Sabéis cuándo generaremos karma? Una tercera, una cuarta iniciación, ahí sí que nos van a apretar las clavijas. Si nos equivocamos, si hacemos algo, vamos, rematadamente, intencionadamente mal. Que eso ya es muy difícil, pero no hay nada que te lo impida. ¿Por qué? Porque no tenemos poder de hacer daño. Todo lo que nos está pasando son las piedras que vamos tirando, pensamientos cristalizados, deseos cristalizados. Como eso no lo hemos convertido en brillante puro, eso nos vamos tropezando continuamente. Todo ese pedregal en el que nos tenemos que mover es el mundo árido que nos espera a todos para alcanzar la iniciación. ¿Alguien tiene costumbre de caminar entre las piedras? ¿Qué pasa cuando vamos a una playa que está llena de piedrecitas? ¿Verdad que cuesta mantenerse? Se van hundiendo, cuesta mantener el equilibrio. Pues eso es el sendero del discipulado, mejor dicho, el sendero de iniciación, va por ahí. O el sendero en mayúsculas, porque es todo lo mismo. Es eso. Y además, no llevamos sandalias, vamos tal cual, y las piedras, algunas hacen daño. ¿Me identifico con el dolor? ¿Me preocupo de los pies? ¿De qué me tengo que preocupar? ¿Me preocupo del camino? ¿Me acuerdo de quién me ha puesto las piedras? ¿O me digo a mí mismo que tal vez sea el momento adecuado para entender que esas piedras en el camino, que difícilmente puedo pisotearlas, puedo caminar por ellas, es lo que tengo que vivir de manera arquetípica para alcanzar la iniciación y vivir el Agni Yoga? A ver, si vamos caminando y nos vamos poco menos tambaleando, a que mantener la atención cuesta más, ¿verdad que sí? ¿Sí? Pues ya está. Y perdón, a partir de la cuarta iniciación, ¿podemos equivocarnos? A ver. Alguna vez he oído que decías que a partir de la... Me parece que fue Napoleón que le pudo la ambición. Pero la tercera. Hombre, la cuarta es muy grande, ¿eh? Es muy grande, es muy grande. Mira, tibetano habla de que en un pasado remoto, hay en los archivos de la logia unos enfrentamientos, no disparidades de creencias, no, de opiniones, no, como nos explicó Ramón hace poco, no, otra cosa, entre algunos logos y otros, porque el tema de las energías es muy complicado a nivel de ellos, muy complicado. Hay un patrón, pero hasta que se alcanzan ciertos niveles, no son las cosas flores y violas, ¿eh? Si como humanos eclosionamos la conciencia después de un periodo de evolución larguísimo, ¿qué creemos? ¿Que los logos se pueden saltar esa regla? Imaginemos por un momento nuestro logo solar hasta que configuró, a través de su gran Mahadeva, su gran hermano, le hizo el sistema solar y él pudo encarnar. Y él encarna por los puntos neutros de las Pléyades, la Osa Mayor, el sistema de la Osa, y sobre todo el sistema de Sirio, que es el que canaliza Osa Menor y las otras dos grandes constelaciones. Y a través de ese conglomerado de energías, él puede encarnar. Le estaban construyendo su sistema, su cuerpo. Todavía, técnicamente hablando, no es consciente al 100%, porque no ha alcanzado el arquetipo del segundo rayo, que es el que quiere trabajar, la conciencia. Imaginaos, y el tibetano lo dice, puede decirlo, que es un logos imperfecto. A ver, teniendo en cuenta que técnicamente dice que hasta que no alcance el grado de perfección, hasta que no haya un número de planetas que sean sagrados, la Tierra no lo es, Marte no lo es, Plutón no lo es,
pero nosotros somos la única humanidad en el plano físico. Pero no quiere decir que seamos la única humanidad, porque hay otras en el plano etérico. Están evolucionando en otros planetas. Lo que pasa es que nosotros decimos, vivimos en un planeta maravilloso. Ojo, para los humanos que están en el plano físico, el planeta es maravilloso. Pero para un planeta cuya humanidad sea netamente mental, el planeta Tierra no es válido. ¿Por qué? Pues porque hay mucha agua. Es más idóneo un desierto o un planeta gaseoso, por ejemplo. Pero eso llegará cuando este logos transmute toda su materia y las utilice tanto que se convierta en un gas. ¿Cuándo será eso? No lo sabemos, pero estaremos con él, supuestamente, no se sabe, no lo sé, no tengo ni idea. Pero sí que es verdad que estamos con él porque hay un proyecto en común, y proyecto al cual que como mónadas nos hemos adherido. Claro, nosotros en la cuarta tenemos una idea mucho mayor de la mónada. Ahí ya descubrimos el rayo de la mónada. En la tercera se dice que se empieza a intuir. Yo me imagino que si conocemos un poquito de los rayos, más o menos, podemos distinguir si somos mónadas, creemos, de primero, de segundo, de tercero. A ver, en la Tierra hay mucho de segundo rayo, mucha mónada de segundo rayo. De hecho, es la energía idónea para poder trabajar en esta humanidad. Si no hay segundo rayo, la humanidad no va adelante, no va adelante. Tenemos mucho manas. Lo que pasa es que manas todavía se utiliza de una manera muy egoísta, muy cicatera. En el momento que se empieza a utilizar de una manera mucho más correcta, que se está haciendo, no digo que no, se está haciendo, lo que pasa es que no es suficiente a gran escala, porque del propósito introducido en la materia, es decir, el trabajo consciente, nace el amor. Uno no se plantea tener amor, uno tiene amor en la medida que trabaja e interactúa con el medio, ya sea el medio físico, el medio animal, el vegetal o el humano. Porque si tenemos un amor en lo que es la capacidad de identificarnos con lo manifestado, con el reino animal, con el reino humano, lo tendremos con el vegetal y con el mineral. ¿O acaso las piedras no tienen vida? No tienen vida orgánica, como lo conocemos, no se pueden reproducir, ¿verdad que no una piedra? Nos parece que no. Fue un momento cuando el planeta se creó, que unas cantidades de magma volcánico empezaron a salir de las entrañas de la Tierra, es decir, él se proyectó y su gran Deva, su gran hermano Deva, Ángel, le fue construyendo lo que él quería. Es decir, yo diseño la casa y tengo un arquitecto que resulta, bueno, el arquitecto soy yo en este caso, lo pienso como la quiero, y mira por dónde viene una legión de ángeles que empieza a dar vueltas, girar, y me va como una impresora de estas 3D, me va haciendo las paredes, los cimientos, todo. Hasta que yo entro en la casa, me dan la llave y entro en la casa, ¿verdad que sí? Pues el sistema solar y nuestra constitución es exactamente lo mismo, salvando la distancia. Por lo tanto, ¿somos conscientes de que hemos de ayudar al Señor del mundo? ¿Nos gustaría ayudar a Sanat Kumara? ¿Nos gustaría conocerlo personalmente? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Qué le podemos ofrecer? Amor no tenemos suficiente, no destacamos. ¿Capacidad de trabajo? ¿Seguro? No sé. Continúo, vamos al capítulo 12, el grado de evolución alcanzado. ¿Os ha quedado claro el sendero de rayo? El capítulo 11, ¿sí? Una cosa del capítulo. Son 33 capítulos, va ahí para tiempo, ¿eh? Entonces, los grandes karmas de la humanidad en conjunto proceden más bien del logo solar o de... El gran karma de la humanidad viene de la Lemuria, del momento del nacimiento de la humanidad. Pues que nos equivocamos. ¿Se equivocó el Logos? Claro que se equivocó el Logos también. Fue una crisis para él, fue un fracaso. Parece ser que ya venía el problema de la evolución de la anterior encarnación, la cadena lunar, pero no nos afecta, no lo sabemos. Aquí sabemos que en la Tierra hubo un gran desmán, se hicieron las cosas mal, pero ¿se podían haber hecho de otra manera? Pues yo creo que no. Por lo tanto, no le llamemos karma, sino le llamémosle oportunidad y acicate, es decir, algo que nos obliga, nos estimula a cambiar. El sendero de rayo es muy importante porque además está ligado, me parece que es a la séptima iniciación. Cuando un maestro que se presenta a la séptima iniciación se introduce en el tema de la línea de rayo. Y se ve que esto es algo, debe ser, me imagino, supongo, contactar con el logos que emana la energía del rayo que sea. Tiene que ser así. Por definición tiene que ser así. Y eso nos llevaría a un campo de servicio que se puede escapar a nuestra comprensión.
Pero bueno, cuando lleguemos a la quinta, bueno, ir preparando ya en la libreta qué queréis ser en el futuro. No en el futuro como humanos, en un futuro de eones. Cuando llegue, el tiempo no existe en los planos internos. ¿Hay algo sobre el sendero de rayo que no haya quedado claro? Tal y como lo presenta él es muy sencillo. Otra cosa es que sea fácil de hacer. Si entendemos que es sencillo, que no nos exige esfuerzo, sino es ser y estar al mismo tiempo, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Dice, Agni Yoga, en su sentido más completo, indica camino, reconocimiento y unión. Camino, reconocimiento y unión. ¿Qué dice aquí él? ¿Qué dice Vicente aquí? Camino es el sendero, es la búsqueda de la identidad a un nivel de lo más elevado posible, de lo más abstracto posible. Pero al mismo tiempo que es abstracto tiene una particularidad, es concreto. ¿En qué es concreto? Santi, ¿en qué es concreto? Es abstracto por un lado, el Agni Yoga, pero al mismo tiempo es concreto. ¿En qué es concreto? En la captación directa del resultado. Esos vacíos, esos silencios, decimos, hay algo, pero la mente no ha funcionado. Eso es Agni Yoga. Ese es el camino, que es un camino por una tierra abstracta, que no tiene nada de concreta, pero el resultado sí, porque lo puedo registrar de una manera directa y además me afecta a todo mi sistema endocrino, me afecta a todo mi sistema etérico y por lo tanto, como conciencia en evolución, me siento plenamente dueño y señor de mi vehículo de expresión o de mis vehículos de expresión. ¿Reconocimiento de qué? Venga, Santi, ¿de qué sería el Agni Yoga un reconocimiento? Del milagro. Del milagro del plano búdico. Del milagro del ser. ¿Quién más dice algo? Reconocimiento es conciencia, ¿no? Reconocimiento es una conciencia, pero una conciencia más elevada en esto. Reconocimiento de la verdad, ¿no? A la verdad arquetípica, a la verdad búdica, estamos hablando del plano búdico. De hecho, hay momentos en que nos acercamos al plano búdico, la intuición. La intuición, cuando llega uno a trabajarla, para que funcione, tiene que tener la mente en silencio. Le preguntan una receta de cocina y si no lo sabe, porque no lo va a saber, un par de segundos tiene la receta en la cabeza. Es decir, ha descargado, nunca mejor dicho, ha descargado la receta de donde está, de la fuente. Por eso hay una relación directa entre la práctica del Agni Yoga, y lo que significa el Agni Yoga, y el sistema que tenemos informático en el mundo, la nube. La nube no es estar en Bavia, sino tener los conocimientos, la información fuera de la conciencia individualizada. ¿Por qué? Porque los conocimientos, la sabiduría y la información que hay en el mundo están en la trama etérica planetaria. Por lo tanto, ¿le pertenecen a quién? ¿A toda la humanidad? ¿Sí o no? ¿Qué tenemos que hacer para captarla? Afinar nuestra frecuencia de contacto, nada más. Estar alineados. Una vez estamos alineados, aquello que necesitamos viene. Eso es reconocer que el Agni Yoga te integra, te da una conciencia global del planeta y de la humanidad. Y por supuesto te permite el contacto con el Logos. Salvando la distancia. Dime. Una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre intuición y sabiduría? La sabiduría es que experimentar, ¿no? La intuición es la captación directa de la verdad, una frase técnica. La sabiduría es aquello que uno ha ido atesorando, integrando a lo largo del factor tiempo y muy directamente de la propia experiencia. Pero la sabiduría estaría en manas, ¿no? Sería manas. Mana superior. Bueno, Mana superior, arquetípico, donde está el alma. Los tres subplanos superiores, ahí está en la sabiduría. Sí, pero si no hay sabiduría, y de hecho cuando Buddhi funcione, lo que vas a expresar va a ser sabiduría. Es una verdad eterna, arquetípica, pero que gracias a tu trabajo con manas durante tiempo y tiempo, has podido en la cuarta iniciación dejar a manas de lado, quemar manas, quemar el crisol donde están los átomos permanentes, el cuerpo causal, exactamente aquello. El alma, la mónada, ha cogido la perla interior de la joya en el loto, lo ha reintegrado a su experiencia y nosotros dependemos directamente ya de Buddhi. Pero en ese momento empieza el maridaje con el aspecto átmico, porque es el cumplimiento de la voluntad al bien. Y al final lo que nos va a movilizar va a ser la voluntad al bien,
pero necesitaremos de Buddhi para comunicarnos con los mundos inferiores. Necesitamos del plano emocional para poder estar en el plano físico. ¿Sí o no? Sí, ¿no? ¿Cómo le vamos a transmitir las energías? Claro, claro. De hecho, para conseguir en su sentido más completo, para conseguir entender, tienes que estar constantemente... Es que el Agni Yoga es atención plena, pero no atención plena tal y como algún escritor lo dice que tiene mucho éxito. Es algo más que todo eso. No vale la pena para nada pensar que uno practica Agni Yoga o atención plena cuando está en su casa con su incienso, su música buena y que nadie me moleste y sus cascos, ¿eh? Yo he conocido mucha gente así. Esto no es atención plena, esto no es Agni Yoga. Sal a la calle, hoy como van los trenes, como van esta tarde los trenes de Renfe, por ejemplo, van fatal. Pues practica el equilibrio, mantente tranquilo ahí, el tren lleno a tope, que frena un poco y te viene todo el mundo encima y no tienes dónde cogerte porque el pasillo es tan ancho que no llegas a la barra de arriba y que bueno, tienes que ir frenando unos con otros, ¿no? Y encima con un ordenador en la espalda, en la mochila. Eso es practicar Agni Yoga, es decir, bueno, de acuerdo, ¿y qué? Pero es muy fácil en ese momento no practicar Agni Yoga. ¿Y sabéis lo fácil que sería poderlo practicar y el resultado maravilloso que podríamos dar? A todos aquellos que estuvieran en el vagón les estaríamos irradiando con nuestro nivel de conciencia. ¿Por qué a veces entramos en el tren y salimos con los pelos de punta? Porque hay unos cuantos que tienen una energía que, bueno, la que tienen, vaya. Y cuando entra alguien que tiene una energía mejor, ¿qué pasa? Lo neutraliza, pero ¿cómo lo neutraliza? Somatizando una parte del problema. No estamos tan preparados ni tan refinados para filtrarlo todo y que no quede ningún residuo, porque el residuo que queda nos lo tenemos que comer nosotros. Esa es la diferencia entre un discípulo, un iniciado y un simple aspirante. Aspirante, sí, mira, esto lo aparto, ¿no? Por eso, acordaos de aquel mito de la otra mejilla del Nazareno. Al karma no se le puede engañar. ¿Te viene una bofetada? Gracias. Gracias porque me estás diciendo que todavía me controlo, me mantengo en estado de serena expectación a pesar de lo que me está pasando alrededor. Yo otro día tuve que aplicar esta técnica porque, bueno, se pusieron así como se pusieron. Y unión, ¿unión con qué? Con el todo, con el plano búdico, con la conciencia, con lo manifestado. Porque tal vez la palabra unión no tenga aquí el significado clásico del término. A ver qué significado puede tener. Santi, ¿qué se te ocurre? Pues uno. Uno, el todo. ¿Cómo interpretas el todo? Como la raíz, la fuente. Que no hay nada que no sea yo. No hay nada que no... Bueno, que mi conciencia está en todo y todo está en mi conciencia, más o menos, vale. ¿Qué más? ¿Qué puede ser esta unión? Puede ser identificación con el todo, vale, eso vale, pero creo que tal vez dice algo más. Dice algo más que es bastante sencillo de captar cuando se ha captado, vaya, de comprender. Unión de almas. Unión de... Vale, algo más. Integración, ¿qué más? Grupal, trabajo grupal, ¿vos? No se te ocurre nada. Hay que aterrizar al suelo, ¿eh? El sexto rayo aspiracional está muy bien, pero los pies tienen que estar en tierra, ¿eh? Cuando uno se va para arriba no puede hablar, ¿eh? Se queda fuera, ¿eh? De onda. Tal vez esta unión que se nos dice con mayúsculas, que es como bien habéis dicho, la unión con el todo, la interdependencia, el trabajo grupal, resulta que esa unión está más cerca de lo que creemos. No es tanto subir a la montaña ni quemarse en el fuego del infierno, purificándose y todas esas historias, no. Es cambiar la forma de sentir y sobre todo de pensar. ¿Habéis leído el libro de Siddhartha, de Hermann Hesse? Es una novela, ¿eh? Pero Hermann Hesse era un escritor que tenía, bueno, ciertas cualidades, se ve. Y como alma transmitió en sus escritos alguna que otra verdad arquetípica. Ese libro, que es una novela, una novelita, es un libro, vaya, una creación humana y punto. Pero tiene una particularidad muy buena. Cuando uno lo lee detenidamente, y hay gente que tiene la costumbre de leerlo cada año, cuando llega el Festival de Wesak, yo fui uno que durante años lo hizo, durante los festivales, lo leía, es pequeñito, pues con 18 o 19 años pude entender lo que significaba, el mensaje que transmitía él, pero fue captarlo y al cabo de un rato ya no me acordaba bien lo que había visto.
pero me quedó esa satisfacción personal y esa memoria de ese estado de conciencia, que duró una 1000.000.000ª parte de un segundo, vamos a hablar así. Fijaos qué cosa tan sencilla eso. Y eso nos está hablando de una unión, pero una unión que no pasa por el filtro mental de que nosotros formamos parte de uno, es verlo directamente. Imagino que habéis visto alguna salida de sol, alguna puesta de sol. Hay gente que se emociona porque funciona el plexo, pero hay otras personas que no se emocionan a esos niveles y pueden ver los lazos de amor que el logo solar, con ese color azul índigo que tiene, está englobando a todos los planetas, sobre todo al planeta Tierra, y a ti o al que esté mirando en ese momento. Eso es tener capacidad de percibir la unión. Y la unión no la vamos a ver en la salida del sol, la tenemos que ver en el ascensor, la tenemos que ver en casa, la tenemos que ver en cómo tenemos los muebles de casa, en cómo tenemos la limpieza, en cómo nos cuidamos nosotros. Si tenemos percepción de la unión con el todo, no podemos ir por la calle de cualquier manera, ni sucios, ni harapientos, ni decir que somos unos ascetas y estamos por encima del bien y del mal y de las conveniencias, que somos espíritus. A ver, estamos viviendo en sociedad y nunca se ha sabido de nadie que a través de la suciedad haya alcanzado la iniciación. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Sí? Eso lo digo porque el tema de la unión, olvidémonos del sexto rayo para el tema de la unión. Apliquemos el primero, la voluntad y sobre todo mente, vivamos la vida en exquisita armonía. ¿Qué quiere decir? Trabajar todos los marrones, todo lo negativo que nos va a venir. Y nos va a venir mucho, porque estamos demostrando que somos dignos merecedores. No porque nos tengamos un mal karma, no, porque han confiado en nosotros y somos nosotros los que podemos solucionar la cuestión. ¿Sigo? Es repetir, en otras palabras, las afirmaciones del Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Yo soy la verdad, el camino y la vida. Eso se leía. ¿Qué evangelio es? ¿El de Marcos, el de Juan, el de la Semana Santa? Yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿La verdad qué sería? ¿Qué camino sería la verdad? La búsqueda de la verdad. ¿Tiene que ver con manas? ¿Con qué tiene que ver? ¿Con la cabeza? La verdad. ¿El camino qué sería? El antacarana, la búsqueda y la vida qué sería. La casa del Padre, el arquetipo de primer rayo. ¿Cómo lo veríamos esto en la vida práctica? Él se refiere a la conciencia crística, que es el chakra cardíaco. No hay posibilidad de subir a los mundos superiores, es decir, al plano búdico, si el corazón no está despierto. Por lo tanto, ya sabemos a lo que nos enfrentamos. A trabajar ni más ni menos la búsqueda del más exquisito equilibrio, que quiere decir vivir la vida de tal forma que todo lo que acontezca no nos asuste. No trabajemos la dualidad, es decir, vaya porquería de transporte público, no, ya lo dijimos una vez, es suficiente. Vaya porquería de supermercado la cola que hay, no, ya lo dijimos una vez, sino que allá donde vayamos, entendamos que el corazón hemos de actuar como si el chakra cardíaco estuviera abierto, que quiere decir vivir la vida en equilibrio, en armonía. Pero cuidado, vamos a decirlo al revés, reivindicando el conflicto, vivir el conflicto en armonía. Porque si decimos armonía, no trabajamos el conflicto. Hay gente que el tema de los problemas le da miedo, dice que no es espiritual. Y cuando le dices lo contrario, te dices que tú no tienes nivel, yo estoy muy iluminado. Ya conozco a muchos de llama violeta y por ahí que me lo han dicho más de una vez. Y en el fondo tengo que decir una cosa, si en nuestra vida no pasa nada, el Agni Yoga no funciona. No, porque no moviliza. Allí donde vayamos no provocamos conflictos. No es que tengas Escorpio en tu carta astral y allá donde vayas la líes sin decir nada, no. Es que tu conciencia irradia. Y cuando tu conciencia irradia, toca las narices a mucha gente. ¿No os ha pasado eso? Estar delante de alguien que os ha provocado un mal rollo o un estado de euforia o un estado de irritación sin saber por qué. Son las energías. ¿Pero creéis que el responsable es la persona que lo genera?
Es como está uno, el apego que tiene uno. Por eso nosotros, allá donde vayamos, lo vamos a cambiar todo. Pues imaginaos que nos metiéramos en un tren, 500 personas, y esto del yo soy el camino, la verdad y la vida lo tuviéramos resuelto. Un chakra cardíaco, ¿qué pasaría ahí? ¿Qué transmutaríamos toda esa incongruencia, toda esa desinformación, toda esa ignorancia en qué? En luz. Pero no dándoles la luz, no, dándoles la confianza a los que están alrededor sin decir ni mu, ni decir una palabra, para que busquen la solución dentro del equilibrio, de la armonía, y se van a dar cuenta al final lo que significa vivir en paz. Vivir en paz no es la meta, es el inicio. Hay que empezar con el equilibrio, y la palabra paz la pondremos si queremos o no. ¿Continúo? ¿Sí? El drama psicológico, bueno, el camino que la verdad conduce y la vida que la anima a recorrer el camino. El drama psicológico del hombre a la búsqueda de la verdad se realiza, por tanto, dentro del área de sí mismo. Lo que ocurre es que, dificultada su visión por los velos de la materia impuestos a su alma como vehículos de conciencia, se asoma cada vez más frecuentemente al exterior, sea a través de las ventanas de los sentidos, de la sensibilidad emocional de la mente, creando alrededor de su alma un sedimento de sustancia material no suficientemente elaborada, si puedo decirlo así, dice Vicente, cuya ausencia de especialización impide percibir la verdad que es esencia de su propia alma. ¿Cómo le llamaríamos a esto sintéticamente? El resultado de esta acción errónea que Vicente nos dice aquí. Toda ese cúmulo de materia que hay alrededor nuestro que nos impide ver la realidad, ¿quién lo ha generado? ¿Quién lo ha generado? Nosotros. ¿Y eso cómo le llamamos? Maya. ¿Y eso qué es en el fondo? ¿De qué hemos hablado antes? Un karma. ¿Veis cómo el karma? ¿Quién genera el karma ese grande? No, hay un sistema que lo genera por sí mismo, porque estamos en un mundo que es involutivo, no nos engañemos. Somos los agentes de la luz, somos los discípulos, la gente que despierta. Si la palabra discípulo nos chirría, gente orientada a la luz, y si nos chirría también, nos inventamos otra, no importa. Lo importante es tener en cuenta que hemos de saber muy bien quiénes somos y hacia dónde nos encaminamos. ¿Sí o no? Nos encaminamos hacia la vida con mayúsculas, ¿verdad que sí? Pues habremos tenido un momento de revelación para saber de dónde venimos, o tampoco sabemos de dónde venimos. ¿Quién puede decir aquí que sabe bien a las claras de dónde viene? Santi, ¿de dónde venimos? Del Maya, ¿no? Del conflicto, de la ilusión. Todo es una ilusión, ¿verdad? Sí, ¿verdad que sí? ¿Pero por qué es una ilusión? Porque nos hemos creído que lo que nos dice nuestra conciencia es verdad. ¿Y si nuestra conciencia nos dijera que gracias a esa ilusión vamos a conocer el arquetipo mayor, la vida, el espíritu, la mónada? ¿Qué sería entonces la ilusión? Un brazo o un camino a través del cual, cuando lo trabaje y lo supere, voy a conocer la verdad, voy a conocer la vida. Y el trabajo para conseguir eso es el camino. Las cosas no vienen por generación espontánea. Si nos acostumbramos a recibir perlas de sabiduría, que sepamos que hemos de mantener un silencio exquisito y estar profundamente atentos y utilizar la mente cuando toca. ¿Hacemos eso o no lo hacemos? Dice Vicente, hablo naturalmente a los hombres de nuestros días, capaces de pensar correctamente, de sentir en profundidad y de actuar de acuerdo con las bases sustanciales donde se apoya la autoconciencia individual. Las razas del pasado nos dejaron su impronta, su ininterrumpida secuela de experiencia y conocimientos. No vamos a considerarlas, por tanto, de valor esencial en la línea de nuestros comentarios. El complejo equipo psicológico del hombre moderno se halla lo suficientemente organizado y capacitado como para poderle exigir más a la vida, que es su propia vida, y demostrar más resolución y dinamismo en sus empresas sociales. Las cualidades espirituales que le son exigidas al hombre de nuestros días como condiciones precisas
para introducirse en la vida espiritual son las mismas, sin embargo, que las que fueron exigidas a los discípulos del pasado, es decir, las de querer, saber, osar y callar. A que nos da confianza Vicente, ¿verdad? ¿O no? ¿No? ¿Sí? O sea, nos pensamos que estamos peor que antes, ¿eh? Estamos igual. Todo lo que acontece alrededor nuestro son los conflictos que por nuestro grado de evolución tenemos el derecho a tener. Derecho no, deber, obligación de tener. ¿Por qué? Porque los conflictos de hace 100 años eran para aquellas almas que en aquel momento su nivel de conciencia era X. El nuestro es X más 1, vamos a decirlo así. Diferente. Aquí el más 1 no vamos a quitarle que signifique mejor ni peor. Diferente. Por lo tanto, entendamos que dentro de 50 años habrá otros conflictos, o de 30. ¿Para qué almas? Para las que vengan, que supuestamente estarán preparadas. Y si no lo están, ¿qué va a pasar si no lo están? Se tendrán que adaptar. ¿No nos hemos adaptado nosotros a los tiempos modernos? ¿Sí o no? Nos hemos adaptado y mucho, ¿verdad? Por lo tanto, ¿a cuántas cosas hemos renunciado a lo largo de los años? A unas cuantas, ¿verdad? Bueno, querer, saber, osar y callar. ¿Callar qué significaría aquí? No perder, no hablar en vano. No hablar en vano. No mencionar el nombre de Dios en vano. Es decir, las verdades arquetípicas es como aquello, hay ciertos tesoros que son tan sensibles que es mejor guardarlos dentro del corazón. O, dicho en lenguaje popular, no arrojéis margaritas a los cerdos porque no tienen suficiente gusto, o perlas, decía perlas, las perlas no se pueden masticar, pero una perla, basándonos en lo que es la perla de una ostra o lo que sería el tema del cuerpo causal, aunque uno lo explicara, no le van a entender. Si ahora apareciera alguien que tuviera una facultad especial psíquica de poder levitar por la calle, que todo el mundo lo viera, le iban a preguntar de forma encarecida, ¿usted cómo lo hace? Pues mire, llevo 30 años siendo vegetariano, 40. Llevo 30 años meditando, llevo 30 años o 40 o 50 esto. La gente no se lo va a creer. ¿Por qué? Porque significa trabajo, significa tener un conocimiento, una creencia, conocimiento, información, integración, que es esto fruto de la experiencia. La gente se ha acostumbrado a apretar un botón. El móvil nos ha astralizado un poco más a todos. Y de hecho el móvil es la prolongación de nuestro vehículo emocional. También puede ser de nuestro vehículo mental si queremos. Pero generalmente hoy en la humanidad el teléfono móvil, teléfono celular, es una proyección de nuestro vehículo emocional, de nuestra alma. Cuando manifestamos en preponderancia el vehículo emocional, quiere decir que como almas somos atlantes. ¿Veis lo que quiero decir? ¿Es acaso esto un problema? Sin teléfono celular no podemos estar, sin teléfono móvil no podemos estar. ¿O sí? ¿O somos esos románticos yéndonos a la cueva, ni electricidad, ni agua corriente, ni televisión, ni nada de nada? ¿Sabéis qué es eso? Una actitud egoísta, pero profunda, profunda, profunda. Fijaos lo que dice que el hombre de nuestros días y el hombre del pasado, que está dotado psicológicamente el de hoy, más que nunca. ¿Por qué? Pues porque tenemos una sanidad pública, afortunadamente, que el cuerpo físico te lo cuida. Y tenemos una educación que te permite precisamente desarrollar un poco la cabeza, si quieres, claro. Si te quieres engolfar en el tema de los jueguecitos y las pamplinas, eso es asunto tuyo. Entiendo los jueguecitos como satisfacción del plexo, no como capacidad de desarrollar la inteligencia, que es otra cosa, ¿eh? El juego, cuando se hace de una manera correcta, el fútbol o el ajedrez, cuando se hace de manera correcta, desarrolla la astucia, ¿verdad que sí? A ver, pero cuando la gente va a ver cómo se da paradas una pelota, no se desarrolla la inteligencia. ¿Qué se desarrolla? El plexo y la mala baba también. Porque si no gana mi equipo o pierde el otro, hay lo que hay. ¿Veis lo que tenemos encima? Sí que tenemos un complejo equipo psicológico, pero ¿por qué tenemos tantos problemas emocionales en este momento en la Tierra? ¿Os habéis parado a pensar? Santi, ¿tú por qué crees que hay tantos complejos emocionales en todo el mundo occidental en estos tiempos? Insatisfacciones. ¿Qué más? Falta de valores espirituales. Faltan valores espirituales. ¿Qué más? Apegos a qué, a lo caduco, ¿verdad? ¿Y qué más? Es el materialismo, el deseo.
¿Qué más? No, por ejemplo, yo veo que los niños están muy mal ahora. Sí, En ¿qué general, más? ¿Qué más? hay muchos problemas. Bien, ¿qué tengo en las manos? ¿Qué tengo aquí? ¿Mm? ¿Y cuántos canales de radio tenemos, emisoras de radio, televisión? ¿Cuántos satélites bombardeando continuamente el planeta? Ojo, que son microvatios. Pero ¿creéis que eso no incide en el vehículo etérico? Y aquellos que realmente no están suficientemente enderezados, que son todavía emocionales, acaban desarrollando esas enfermedades. Porque, ¿sabéis lo que sucede? Que el vehículo emocional se mueve tanto que le transmite aquí en el nivel de protección, la membrana que está encima de la cabeza, le transmite directamente al cerebro una vibración que los nervios acaban somatizando en enfermedades. El campo electromagnético terrestre, no el del logo, sino el que con el que estamos interactuando, porque a fin de cuentas las ondas se manifiestan así, pero eso nos está alterando. Pero este es el proyecto del Logos. El Logos nos ha dado lo que queríamos, podernos comunicar. Solamente nos falta una cosa, que a mí ya sabéis que me gusta mucho hablarla, podernos desplazar. Y lo haremos también a través de esa trama, porque si ya podemos enviar mensajes y condensar el mensaje un día, y enviar una patata, unos zapatos, a cualquier parte del mundo dentro de su trama etérica, lo haremos y viajaremos, pero ojo, por el camino que nos vamos a dejar, identificación con formas pasadas. Se está haciendo una criba increíble a nivel mundial. ¿No os parece que es muy sospechoso que haya tanta gente con depresiones y tantos niños alérgicos al gluten cuando el gluten nunca ha sido negativo? Nunca ha sido esa proteína negativa. ¿Por qué es ahora negativa? Porque para no tener embarazos, ¿qué se toma? Las mujeres lo sabéis bien, ¿no? ¿Creéis que eso no influye? Por mucho que se nos diga que sí, que no, nosotros no somos quienes para hacer el trabajo del jefe, del Logos, y menos aún para poner barreras a sus designios. Hay una responsabilidad que tenemos que aceptar. ¿Queremos una vida cómoda? De acuerdo, la tienes, pero la tienes en apariencia. Pero tu vida espiritual, que sería poder superar ese complejo, no complejo sistema, no, el complejo que tienes como humano de no abarcarlo todo. Porque uno de los dramas que tenemos en este momento es que nos gustaría, porque percibimos a través de los sentidos de la información que se da por los medios, de que hay una parte del mundo que se nos escapa. ¿No tenéis esa sensación vosotros? Que eso se escapa, que no podemos abarcar todo en los conflictos de Siria, y luego hay infinidad de conflictos en el mundo y situaciones que desconocemos, porque no salen por televisión, que si los indios tal en el Amazonas, en el tal país, en tal otro, etcétera, etcétera. Hay tanto en el mundo que no ignoramos que lo que conocemos no es nada en comparación. Tenemos una visión sesgada de la historia del planeta Tierra. Hay que viajar a los países, estar unos días, conocer a la gente, y te vas a dar cuenta que la historia que te explican ellos difiere un poco de la que te han enseñado en la escuela, y más cuando tu escuela pertenece al país que fue la metrópoli, porque ahí sí que hay... Y a ver, los hechos son los hechos. No podemos negar la existencia de un general independiente, etcétera, etcétera. No lo podemos hacer, pero lo que no le podemos poner a él una actitud o un trabajo que no hizo. Cuidado con eso. Ahora nos enfrentamos a un problema que se está acentuando cada vez más. El Sol, para acabarla de rematar, está vibrando con una intensidad mayor. Él es el que está haciendo que los casquetes polares se derritan. Sí, lo está haciendo, pero ¿para qué? Pues para que nos espabilemos. A lo mejor con eso consigue una glaciación, consigue que el Logos de la Tierra entre en un silencio, en un pralaya, se prepare para su cuarta iniciación, como él también tiene que hacerlo por una cuarta iniciación cósmica, el Logos solar, y nacerá una nueva humanidad. ¿Estamos contribuyendo a ese conflicto nosotros? Ojo, porque contribuimos a ese, generamos un conflicto para que se produzca eso. ¿A través de qué práctica? Hemos estado hablando, ¿cómo se llama el curso? En la medida que hay un número de humanos que vivan en ese estado de armonía, de absoluta identificación con el todo, llámese de serena expectación o estado contemplativo, ¿qué creéis? ¿Que no resuena en los oídos de Sanat Kumara del Logos planetario y del Logos solar? Claro que resuena el silencio, como resuena el dolor de la humanidad.
Se dice que si una parte de la humanidad un día cogiera, hiciera la gran invocación, o el Padre Nuestro, o un mantra, el que sea, vamos a utilizar la gran invocación, o un profundo silencio, 1 millón o 2 millones de personas en el mundo, que ya es, ¿qué creéis? ¿Que no se darían cuenta, el logos cósmico no llegaría la información allí y el de Sirio se enterarían todos? Es tanto el poder que tenemos los humanos, que si lo conociéramos y lo aplicáramos, el mundo sería otra cosa. ¿Os acordáis de aquello, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña? ¿Por qué no movemos montañas? Esa es la historia de los magos. ¿Por qué no? Porque no nos lo creemos. No nos creemos que podamos mover una montaña. Y una montaña es un cúmulo de circunstancias que podemos resolver a nuestro favor. Es decir, darles la vuelta. Lo que pasa es que mover una montaña lleva su tiempo. Depende cómo miremos la montaña. Depende. A ver, el mover la montaña tiene otro significado. La tercera iniciación. Pero si le buscamos su sentido literal, si uno tiene confianza y conoce el arquetipo, lo puede conseguir. Cuando el nazareno, cuando le preguntaban sus apóstoles, sus seguidores, por el tema de los milagros, que para él no eran milagros, eran trabajos espirituales, él era básicamente senio, era un sanador, él tenía esa capacidad, la había trabajado, y parece ser que entre ellos algunos levitaban, tenían los siddhis de los yogis de la India. Cuando le preguntaban decía, cosas mayores que yo haréis, pero primero hay que buscar el reino de los cielos. Hay que vivir la armonía, hay que vivir en estado búdico. Eso es el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos aquí en la tierra, no en mi casita, mi jardín, montado allí en una actitud de desastre. No. Sal a la calle, coge un autobús, vete por aquí, vete por allá, vete a dar clases, vete al club de jubilados, donde te toque, o estate de médico en un hospital de urgencias, o una enfermera o de enfermero, y ya verás lo que te llega ahí cada día. Y a ver al cabo del día, cuando vuelvas a casa, ¿cómo llegas? Sí, es que yo estoy bien, me he mentalizado. No se trata de que te mentalices. Si tenemos que actuar con el resorte de la mente para encontrarnos mejor, nos equivocamos. Ha de ser 100% natural, sin previo aviso. No hemos de decir, quiero actuar, no, ha de salir. Porque unas personas cuando ven a otras les sale una alegría y otras, ¡ay, no te esperaba! ¿Por qué? Bueno, es lo que hay. Es lo que hay, ¿sí o no? ¿Qué hora tenemos? ¿La media ya? Uy, pues venga. Una pregunta y nos vamos, venga. Nos hemos quedado aquí en la número 7. Esto promete, ¿eh? Querer, saber, osar y callar. Reflexionemos sobre esto esta semana y la semana que viene es día es martes. Día 6, martes, sí, la semana que viene estamos, sí. ¿Reflexionamos para la semana que viene sobre el querer, el saber, el osar y callar? Sí. Son cuatro cosas, ¿eh? Son 4 en un... ¿Sí? Sí. Y tienen su vida, ¿eh? Tiene muchísimo trabajo esto. Es Agni Yoga, ¿eh? Es Agni Yoga, sí. Pero callar es dentro... Callar lo veremos... esto está en Agni Yoga, en el Magia Blanca, el tema del centro laríngeo. Es que el centro laríngeo es un centro creador y se han de crear aquellas formas mentales que sean útiles, nada más. Es como el centro sacro. ¿Por qué tenemos conflicto en la humanidad? Pues porque se utiliza en exceso y han nacido demasiados niños y se han traído a la evolución, a la encarnación, almas que no han descansado lo suficiente. Por eso uno va por la calle y encuentra cosas que dice, Señor, gracias por darme la oportunidad de servir. Niños que tienen unos problemas, le podemos llamar hiperactividad, pero en el fondo tienen un retraso bastante considerable a nivel neuronal. Sí, se les nota niños pequeños que no se están quietos, pero para nada. En la familia hay algo, en mi familia hay algunos y... Sí, no, hay genios. Pero hay auténticos niños de 5 o 6 años que tendrían que estar en la clase de los de 12. Problema que le pregunta la profesora, o por ejemplo con un instrumento musical, son auténticos genios. Ya veremos cuando el alma alcance los 14 años, es decir, construya el vehículo emocional, a dónde va todo eso, porque cuando empieza tu karma a actuar, se manifiesta tu verdadero karma, el arquetipo interno y veremos a dónde llega, ¿eh? Porque ahí todo eso se hunde. Sabéis que cambia la voz, todos estos que de pequeños han sido unos genios,
Cuando empiezan a aparecer las cualidades auténticas de lo que tenemos que trabajar, se deshace, ¿verdad? Se va por el desagüe. Bueno, y muchísimos más en el campo por ejemplo, de las matemáticas. Han habido niños con una capacidad increíble. Llegaron a los 14 años, a los 15, ahí aparece ya el alma manifestándose a través de su vehículo emocional. Evidentemente, hay un karma para cumplir. Puede decir claramente que en vidas pasadas sí que se alcanzó eso. No, quítale la connotación negativa. Además, si en el metro ponen karma, no sé qué, en una campaña publicitaria. Oportunidad. Es que es oportunidad en el fondo, ¿eh? No es el drama este drama psicológico, madre mía, que me ha caído, que no soy feliz, que trauma, ni narices, nada. Pasa que nos hemos acostumbrado a vivir de una manera que sin etiquetas no somos nadie, y eso es un verdadero drama. Hacemos un silencio, nos vamos.